Pascual Gálvez, han dado al declarante los nombres de 2 personas por si las conocía, con respuesta negativa por parte del procesado. Concretamente, ha preguntado el señor López Montero si el comandante Cortina fue a visitar al abogado señor Menéndez Manjón para que dijera al teniente coronel Tejero que no hiciera referencia a su vinculación con los hechos del 23 de febrero. La respuesta del declarante ha sido: no recuerdo esas visitas. Otro letrado, concretamente el señor Salva, le ha preguntado si perteneció al Servicio de Información del Ayuntamiento de Madrid en tiempos del alcalde señor Arispaco Chaga. El comandante Cortina ha respondido igualmente que no. A lo largo del interrogatorio del comandante José Luis Cortina, tal y como ocurriera ayer, el presidente del Consejo ha intervenido para evitar la repetición de las preguntas y moderar el tono de algunas intervenciones. El capitán de la Guardia Civil, Francisco Acera Martínez, ha declarado a preguntas del Ministerio Fiscal que, destinado en Tarragona, se encontraba en Madrid haciendo el curso de ascenso a jefe y que fue en la Academia de Tráfico donde su amigo, el capitán Gómez Iglesias, le invitó a subir a un autobús sin saber exactamente a dónde se iban a dirigir. Únicamente, y por indicaciones de los también capitanes Bobis y Pérez de la Lastra, supo que se trataba de un servicio por España, por la democracia y el orden, y que el mando correspondía al teniente coronel Tejero. Según las declaraciones escuchadas esta mañana, el capitán Acera entró en el Congreso para recibir órdenes del teniente coronel Tejero y permaneció allí hasta el momento de la capitulación, aunque para el interrogado este momento debía llamarse fin del servicio. El capitán Acera fue testigo, observador de varios sucesos que ocurrieron en el Parlamento a lo largo de la noche, y en especial los contactos que mantuvo el teniente coronel de la Guardia Civil con el coronel Alcalá Galiano, con el general Aramburu y con el general Armada. En los 2 primeros el declarante no escuchó nada, aunque, según ha dicho, no apreció violencia ni tensión. Sin embargo, en el escrito acusatorio se dice que en el último llegaron a sacarse las armas. Respecto al encuentro entre el general Armada y el teniente coronel Tejero, ha manifestado que a la llegada del primero, los guardias civiles dieron muestras de satisfacción y que oyó, por boca del citado general, algo relacionado con socialistas y con Mújica, y que a partir de ese momento cambió la actitud de su jefe, que decidió obedecer únicamente las órdenes del teniente general Milans del Bosch. También ha dicho el capitán Acera que un ayudante del general Armada le informó que 7 capitanías habían dado el visto bueno al asalto al Congreso y apoyaban al entonces capitán general de Valencia. El Ministerio Fiscal ha preguntado por qué leyó a los diputados el bando del teniente general Milans, a lo que ha respondido que únicamente lo hizo para informarles. Sin embargo, el capitán Acera no conoció el mensaje de Su Majestad el Rey, según ha declarado, porque nadie le informó directamente, y aunque salió multitud de veces del Congreso, 200 ha dicho, nadie le pudo aclarar los pormenores de la alocución de don Juan Carlos. El fiscal ha preguntado al procesado si no advirtió la ilegalidad de lo que estaban haciendo, de la ilegalidad de un servicio por el que estaban secuestrados los parlamentarios y el gobierno de la nación, a lo que el capitán Acera ha respondido que él estaba a las órdenes del teniente coronel Tejero y que además para él lo que estaban haciendo no era impedir los movimientos de los parlamentarios, ya que si se sentían indispuestos podían salir. Para el declarante se trataba de un servicio más de la Guardia Civil, aunque en algún momento le pudo parecer extraño. Un incidente se ha producido cuando el defensor del teniente coronel ha preguntado al capitán Acera si tenía conocimiento de los asesinatos ocurridos ayer, pregunta que ha cortado el presidente al considerar, entre otros motivos, que tanto a él como al resto del Consejo Supremo les afectaba la noticia, pero que, obviamente, esa noticia no tenía que ser tratada en la vista. A preguntas del defensor del capitán Gómez Iglesias, el procesado ha declarado por qué durante el periodo sumarial no hizo nunca referencia a la intervención que tuvo el citado capitán en la formación de la fuerza que asaltó al Congreso. La respuesta ha sido que no se lo preguntaron y que además no quería entonces implicarle en los hechos. El capitán Batista Sánchez, destinado cuando ocurrieron los sucesos en el Estado Mayor de la División Acorazada Brunete, ha ocupado la última parte de la sesión de esta mañana. A preguntas del fiscal, ha manifestado que no conocía al teniente coronel Tejero y que no tuvo conocimiento ni del viaje del comandante Pardo Zancada a Valencia ni de la reunión de este con el coronel San Martín. El día 23 de febrero, el capitán Batista estuvo hasta cerca de las 5 de la tarde en la agrupación logística de la división, agrupación que visitó y en la que comió. Cuando regresó a la unidad, le comunicaron que estaba el general Torres Rojas, quien quería saludar
a sus antiguos subordinados. Esta mañana se han oficiado en Bilbao los funerales por las 3 víctimas del terrorismo de ayer. Como saben ustedes, ayer fueron asesinados en Sestao 2 policías nacionales y la novia de uno de ellos. A estos funerales ha asistido el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Nos informan desde nuestro centro en Bilbao. Efectivamente, el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el lehendakari, Carlos Garaycoechea, han asistido esta mañana en Bilbao a los funerales por las almas de las 3 personas, 2 funcionarios de policía y una mujer, muertos ayer en el atentado de la localidad vizcaína de Sestao. El oficio religioso ha comenzado sobre las 10:30 de la mañana en una de las salas de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. El altar estaba flanqueado por una bandera nacional de grandes dimensiones y los 2 féretros de los policías cubiertos con banderas. Al funeral han asistido también el secretario para la Seguridad del Estado, Francisco Laína, ministro del Interior en funciones, el director general de la Policía, señor Fernández Topico, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja Aguirre, el ministro de Justicia, Pío Cabanillas, el consejero del Interior del Gobierno vasco, Luis María Retolaza, los gobernadores civil y militar de la provincia, así como los jefes de la zona de la Guardia Civil y Policía Nacional, además de representantes de partidos políticos y las instituciones locales. Los familiares de las víctimas ocupaban un despacho próximo al improvisado altar, ya que el dolor y la tensión del momento les impidió seguir la ceremonia desde un lugar más próximo. El capellán de la Policía Nacional comenzó su homilía diciendo que ayer tarde los corazones de unos viles asesinos se cobraban 3 nuevas víctimas, cuyo defecto era el ser portadores de una placa puesta al servicio de la sociedad y, en el caso de Cristina, el compartir una mesa donde reponer fuerzas para proseguir la jornada de trabajo. En otro momento dijo que, ante el fenómeno de la muerte, ni debemos esconder la cabeza bajo el ala del olvido, pensando que así va a desaparecer, ni podemos aceptar el pesimismo materialista para el cual todo termina en la tumba. A estos oficios asistió también José Liperjaide, quien permaneció secuestrado por ETA militar durante un mes. En el transcurso del funeral, algunas mujeres, en un ambiente de gran dolor por la tensión y silencio, pronunciaron en voz alta algunas increpaciones contra los asesinos de las 3 personas, así como vivas a España y a la policía. Posteriormente, y precedida por los 2 féretros de los policías asesinados, se formó una comitiva integrada por las autoridades, compañeros de los fallecidos y de las fuerzas de seguridad del Estado, que portaban numerosas coronas, y finalmente una sección de la Guardia Civil, otra de la Policía Nacional y la banda de música del Regimiento de Infantería Garellano 45. Los féretros han sido trasladados a los lugares de origen de los policías caídos en el atentado, Orense y León, donde recibirán sepultura. A continuación, Leopoldo Calvo Sotelo, Carlos Garaycoechea y las demás autoridades se trasladaron al Hospital Civil de Basurto, donde visitaron a uno de los 2 policías heridos en el mismo atentado. Después la comitiva se dirigió a la residencia sanitaria de Cruces, donde está siendo tratado el otro policía que también sufre heridas de gravedad. Finalmente, el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, el director para la Seguridad del Estado, Francisco Laína, y el director general de la Policía, Fernández Topico, se dirigieron al aeropuerto de Sondica para emprender viaje de regreso a Madrid. Según fuentes solventes, la policía sospecha que el comando autor del atentado es el denominado Vizcaya, de ETA militar, por cuyo responsable, Ángel María Lete Patas, el Ministerio del Interior ofreció en su día 5 millones de pesetas a quien pudiera facilitar información sobre el mismo. También hoy se ha vivido día de duelo en Asturias por los 2 mineros que murieron ayer en accidente en la mina Cervera del pueblo asturiano de Serrapio. Nos informan desde Oviedo. Hoy ha vuelto el luto a la minería asturiana tras el trágico accidente registrado ayer en la mina Cervera en Serrapio de Ayer y que costó la vida a 2 trabajadores. Es la segunda vez en menos de 5 días que se produce un accidente mortal en una mina asturiana, después de que el pasado miércoles perdieran la vida en otro accidente 5 trabajadores de la empresa Foncarabia en la localidad de Carabia la Alta. La mina de Serrapio donde tuvo lugar el accidente es propiedad de la empresa Unosa, si bien está siendo explotada por un particular. Esta mina estuvo cerrada hace años y desde hace 8 ha sido puesta de nuevo en producción. El accidente se produjo debido a una tromba de agua que arrastró a los 3 mineros que en aquellos momentos estaban trabajando en la chimenea y solo uno de ellos logró salvarse, si bien sufrió heridas leves.
Los mineros muertos fueron Aladino Estrada Fernández, de 50 años, casado y vecino de Oviedo, y Constantino Gutiérrez Fernández, de 24 años, soltero y vecino de Tolivia. Se da la circunstancia de que este trabajador alternaba el trabajo de la mina con sus estudios de ingeniero técnico de minas en Mieres y convalidaba el trabajo con el servicio militar. Durante el día de hoy, las explotaciones mineras de la cuenca de Ayer pararon en señal de duelo por el fallecimiento de los trabajadores. En los 3 pozos de Unosa en esta cuenca, San Antonio, Ayer y Santiago, los paros fueron totales, al igual que en las restantes explotaciones privadas del concejo. El entierro se celebrará esta tarde. Ya tenemos fecha para que comiencen las discusiones sobre la LAU, la Ley de Autonomía Universitaria, en el Pleno del Congreso de los Diputados. La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado posponer la entrada en pleno hasta el 20 de abril, que será la primera sesión plenaria después de Semana Santa. Los grupos socialista, comunista y andalucista eran partidarios de que la discusión en pleno fuese inmediata. Unión de Centro Democrático, Coalición Democrática y las minorías vasca y catalana eran partidarias de este aplazamiento hasta el 20 de abril. Dentro del grupo mixto había división de opiniones y, por tanto, el voto se anuló. Por tanto, será el 20 de abril cuando comience la discusión en pleno. Y salvo que se consiga que en una sola sesión plenaria salga adelante la ley, es posible tan solo que se retrase hasta después del verano, porque el Senado tiene un trámite de 2 meses para solventar el paso por la Cámara Alta de la ley y podemos llegar a las vacaciones parlamentarias sin que haya salido del Senado. En cualquier caso, es difícil que se apruebe en una sola sesión plenaria porque, como saben ustedes, hay presentadas numerosas enmiendas a este proyecto de ley de autonomía universitaria. Precisamente ese mismo día, el 20 de abril, se van a reunir en Lisboa las comisiones española y británica para continuar y reanudar las conversaciones en torno a Gibraltar. De este tema, de esta reanudación de conversaciones, han tratado el ministro español de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez Llorca, y su colega británico, Lord Carrington, que se han entrevistado esta mañana en Bruselas. Además de Gibraltar, han hablado también del resultado de la negociación de ayer entre España y el mercado común. Nuestro corresponsal en Bruselas, José Fernández de Quer, nos informa de estos temas. Esta mañana en Bruselas ha habido una reunión entre el ministro español de Asuntos Exteriores, señor Pérez Llorca, y el secretario británico del Foreign Office, Lord Carrington. Un encuentro rodeado de un cierto halo de reserva, como quiere la diplomacia, que ha servido, según el escueto comunicado final, para configurar la sesión negociadora sobre Gibraltar, que va a tener lugar en Lisboa el próximo día 20 de abril. Pero el objetivo primario del viaje a Bruselas del responsable de la diplomacia española ha sido el de ultimar 6 de los 16 capítulos que comprenden las negociaciones de adhesión de España a las comunidades europeas y que anoche a última hora quedaron cerrados prácticamente después de la sesión, al final de la sesión de la conferencia negociadora. Si bien es cierto que aún habrá que discutir algunos puntos concretos como la inclusión de la peseta en el ECU, la unidad de cuenta europea, o el tema de las patentes que se ha desgajado del capítulo de armonización de legislaciones y que constituye un capítulo aparte, no es menos cierto que la sesión de anoche tiene sobre todo un valor de test político, de voluntad política común para hacer progresar las negociaciones de adhesión de España a las comunidades europeas. El ministro de Asuntos Exteriores, señor Pérez Llorca, hablaba así al final de una sesión que concluyó bastante tarde y olvidados los relojes. Ambas delegaciones han considerado hoy formalmente cerrados 6 capítulos de la negociación en las condiciones que detallaré. Teniendo en cuenta que la negociación tiene en este momento un total de 16 capítulos, me parece, se puede considerar que esta ha sido una sesión muy importante y que el trabajo que se ha estado desarrollando en los últimos meses y más concretamente desde primeros de enero ha rendido hoy sus frutos. Y vamos con la información internacional. Los representantes de los países de la Liga Árabe y de la Organización para la Liberación de Palestina ante las Naciones Unidas se han anunciado que van a solicitar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
para denunciar las atrocidades del ejército israelí en los territorios ocupados de Cisjordania. El viernes pasado, los alcaldes palestinos de El Bire, Ramla y Hebrón convocaron una huelga general con cierre de comercios y escuelas para protestar por la apropiación de tierras por parte de colonos judíos previo desalojo de los palestinos. Según los representantes árabes en la ONU, en pocos años los colonos israelíes se han apropiado ya del 40% de la tierra de Cisjordania y si sigue este ritmo de expropiaciones, en 2 o 3 años más poseerán entre el 70 y el 80% de estos territorios. La huelga convocada por los alcaldes palestinos fue muy seguida por la población árabe, que ha tenido que registrar 2 bajas, 2 muertos en enfrentamientos con el ejército de ocupación israelí. Los comerciantes árabes de Jerusalén y del resto de las ciudades cisjordanas cerraron las puertas de sus comercios y esto puede traerles como consecuencia el cierre definitivo. Estos incidentes graves de Cisjordania han provocado una tormenta política en el interior de Israel. La oposición al actual gobierno de Menachem Begin ha presentado 3 mociones de censura contra el gobierno. Y como saben ustedes, allí en el Parlamento israelí, el Knesset, los votos van muy apretados. Es posible que se consiga tan solo un empate. Y según el diario israelí Ma'arif, si se llegase a este empate, el actual primer ministro Menachem Begin estaría dispuesto a presentar la dimisión. Hoy comienzan en Colorado Springs, en Estados Unidos, las reuniones que celebra cada 6 meses el Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN. Se reúnen 13 ministros de defensa de los 15 países de la alianza y van a estudiar, entre otros temas, el emplazamiento de los nuevos misiles, cohetes norteamericanos, en varios países de Europa Occidental y el reciente anuncio soviético de una moratoria sobre el despliegue de cohetes soviéticos en el suelo europeo. La administración Reagan y algunos de sus aliados han rechazado esta oferta soviética, la califican de simple truco propagandístico destinado a dividir a la OTAN, asegurar la superioridad soviética en el terreno de los misiles y dar un nuevo impulso al movimiento antinuclear en Europa, un movimiento que ya ha conseguido atravesar el Atlántico y comienza a florecer incluso en los Estados Unidos. Y seguimos con más información internacional de la mano de José Miguel Flores. En un ambiente cargado de tensión se desarrolla la campaña electoral para las próximas elecciones generales que van a celebrarse el próximo domingo en El Salvador. A medida que se acerca la fecha, la actividad guerrillera ha aumentado y cunde el miedo en grandes áreas de la población convocada a las urnas. La violencia ha causado innumerables víctimas en este país. Ahora, cuando se cumple precisamente el 2º aniversario de la muerte del arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, asesinado por oscuras fuerzas que veían en él un símbolo de las libertades y los derechos humanos. Con esta ocasión nos ha visitado el rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador, Ignacio Ellacuria, a quien hemos pedido que brevemente nos diga si cree que fue en cierto modo fructífero el sacrificio de Monseñor Romero. No me es fácil hablar muy breve de Monseñor Romero. Aparentemente está resultando estéril y tanto el Papa como Monseñor Tarancón acaban de decir que no se ven los frutos pacificadores del sacrificio de Monseñor Romero, pero es que tarda mucho la sangre en fructificar y junto a la de Monseñor Romero está fructificando también la sangre de más de 30.000 muertos en estos 2 últimos años. De todas maneras, yo diría que fructifica en el compromiso de mucha gente y en la esperanza de mucha gente que esto se va a terminar pronto en una resurrección, no solo para el pueblo de El Salvador, no solo para el pueblo de Guatemala, sino para muchos pueblos oprimidos en la tierra. Según el último informe de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, a sus cocheras. Sin novedad en el vuelo del Columbia. Tras su lanzamiento ayer y la posterior separación de los depósitos adosados a su vientre y costados, la nave espacial entró en su primera órbita a 241 kilómetros de la Tierra. Los 2 astronautas, Luzman y Fatherton, han dormido desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, horario español. En estos momentos han dado ya comienzo a las pruebas y experimentos programados, entre los que se cuenta uno de electroferesis, que, de dar resultados satisfactorios, abriría caminos al comercio de medicinas fabricadas en el espacio. Este experimento consiste en la utilización de un campo eléctrico para la separación de células, en este caso renales, aprovechando las ventajas del vacío interplanetario.
Según informamos ayer en Tele1, las autoridades británicas han decidido vetar las importaciones de carne y productos derivados procedentes de España. Lourdes Zuriaga se ha ocupado del tema. Doctor López Fernández, ¿por qué estas medidas del gobierno británico? ¿Hay alguna diferencia entre las medidas de sanidad que se toman en España y las que se toman en el Reino Unido o no? Sí, efectivamente, hay una diferencia entre ambas legislaciones. Y ellos exigen, por supuesto, que las industrias que piden autorización para exportar productos al Reino Unido reúnan las condiciones que marca la legislación inglesa. Y en virtud de eso, para comprobar si estas industrias reúnen esas condiciones o no, han enviado un servicio de inspección que estuvo aquí en el mes de noviembre y visitó 14 industrias. Estuvo viendo si se adecuaban o no a la legislación inglesa. No se ajustaban completamente. Algunas de las diferencias que había entre la legislación española y la suya y la inglesa, por supuesto, eran muy pequeñas, otras quizás de más entidad, pero entonces ellos han dictado o dictarán una resolución que, según me han avisado verbalmente, se publicará el día 26 de este mes, prohibiendo provisionalmente la exportación de conservas cárnicas españolas al Reino Unido, sin perjuicio de que cuando estas industrias que piden permiso o que quieran pedir otras industrias nuevas que quieran hacer uso de ese permiso, puedan adecuarse corrigiendo los defectos que se les han señalado ya en la visita que se hizo. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos ha recibido esta mañana, en audiencia celebrada en el Palacio Real, al comité organizador del simposio Ramón y Cajal Horizontes de Neurociencia, presidido por el director del Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia. Igualmente fueron recibidos por Su Majestad los integrantes del Comité Ejecutivo del Centro Monárquico de Estudios Institucionales de Extremadura, quienes hicieron entrega al Rey de los trabajos culturales realizados por dicho centro. También cumplimentó a don Juan Carlos la Junta de Gobierno del Colegio Central de Titulares Mercantiles, con motivo de cumplir su primer centenario. A continuación, el Rey recibió a la Comisión Interministerial organizadora del primer Congreso de la Pequeña y Mediana Empresa, presidida por el subsecretario de Economía, José Enrique García Romeu. Finalmente, el Rey recibió al Consejo Directivo de la Organización de la Televisión Iberoamericana, OTI, cuya asamblea se celebra en Madrid. La Junta de Andalucía ha iniciado una campaña de adhesiones al Rey. Ha solicitado de diputaciones y ayuntamientos que celebren plenos en los que se aprueben mociones de adhesión al Rey y defensa de las instituciones democráticas. También se ha dirigido la Junta a asociaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, universidades y otras entidades para que apoyen estos actos institucionales. La Junta de Andalucía quiere de esta manera salir al paso de las campañas calumniosas desarrolladas en los últimos meses que tratan de desprestigiar a la corona y sembrar desconfianza hacia las instituciones democráticas. 3 candidatos, representantes de otros tantos partidos políticos, defienden a partir de hoy su opción a ser el primer presidente de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. La exposición de programas se inició esta mañana ante el Pleno de la Junta General. Nos amplía la noticia nuestro centro regional. A las 11 de esta mañana ha comenzado en la sede de la Junta General del Principado y de Asturias la sesión de investidura para la presidencia del Gobierno autónomo asturiano. La noticia hoy es que el diputado Manuel Rodríguez Apico, independiente pero perteneciente hasta ahora a UCD, abandona este grupo parlamentario y solicita su inclusión en el grupo mixto. Esta circunstancia cambia la igualdad matemática entre los dos grupos mayoritarios, UCD y PSOE,
hasta hoy empatados a 24 votos. Esta ruptura de empate complica aún más la solución que se busca, la interpretación de la mayoría simple, necesaria, en segunda vuelta, para la proclamación del presidente. PSOE y PCA discrepan en cuanto a la interpretación que ha de hacerse de la mayoría simple, ya que no consideran válida la proclamación de un candidato que obtenga, como es previsible, más votos en contra de su programa que a favor, aunque el número favorable fuera, teóricamente, el necesario para la mayoría simple. Para la presidencia se presentan 3 candidatos: Rafael Fernández por el PSOE, Gerardo Iglesias por el PCA y Emilio García Pumarino por UCD. AP no presenta candidato por no reunir el número suficiente de miembros del Parlamento asturiano. El Partido Socialista Obrero Español ha presentado ante los medios informativos su tercera campaña municipal, que tendrá como objetivo informar a los ciudadanos de las realizaciones llevadas a cabo por los socialistas durante los 3 años de gestión en ayuntamientos y corporaciones locales. El responsable socialista de política municipal sintetizaba así a nuestro compañero Carlos Estevez el balance de esta gestión. Pensamos que hemos recuperado económicamente estas corporaciones que en los últimos años, antes de las elecciones, se habían deteriorado grandemente, que hemos dirigido esas inversiones económicas a déficit de infraestructura y a creación de puestos de trabajo, que hemos creado servicios sociales y culturales y, en definitiva, que si bien no hemos terminado todavía nuestro mandato, en estos 3 años hemos avanzado gran parte e incluso en algunos casos la totalidad de los programas que prometimos en 1979. Pero además de eso, esta es una buena ocasión para decir que el gobierno debe cambiar su actitud global de agresión y en algunos casos de irresponsabilidad hacia las corporaciones locales en general por una actitud de cooperación. Nosotros estamos dispuestos a que eso sea posible y para ello desde aquí lo decimos con toda claridad. ¿Quién debe pagar la cultura? Esta es una de las preguntas a las que se pretende dar respuesta en un seminario sobre financiación de la cultura organizado por el Instituto Nacional de Industria. En una de las primeras intervenciones, el gobernador de la Fundación Europea de la Cultura explicó que esta debe llegar a todos. Hay que pensar que todo el que contribuye con una actividad cultural en beneficio de los demás está realizando una función social y al mismo tiempo es un ejemplo que da a los demás. Por eso yo decía en mi intervención que un índice de la sanidad de una sociedad es cuando ella misma busca los cauces, los caminos, para que la cultura llegue a todos y no llegue a ser tan solo elitista. El proyecto de Declaración de Derechos de la Familia ha comenzado a ser estudiado esta mañana en el primer Congreso Internacional de la Familia. A la reunión de Madrid asisten representantes de 51 países. Nos informa Celso Vázquez. Ministra, ¿cuáles son los problemas actuales de la familia? Son muchos y son diversos. Problemas, por ejemplo, en materia de educación, materia de becas, de acceso de todos a la enseñanza gratuita y libre. En materia también de vivienda, el acceso de la familia, las dificultades con que se pueda encontrar una familia para tener una vivienda digna. Un aspecto que a mí como ministra de Cultura me preocupa mucho, que es el acceso de todos a la cultura, el acceso desde niños a las bibliotecas públicas. ¿La sociedad y los poderes públicos apoyan a la familia? Sí apoyan a la familia, pero nos parece que siempre es insuficiente, porque los problemas siempre son grandes y nos da la sensación de que las soluciones nunca son totales. Por eso yo creo que los poderes públicos tienen que velar siempre por todas las medidas que se tomen, por ejemplo, en materia de subvenciones, en materia de seguridad social, atender especialmente a determinados grupos de familias que pasan por dificultades, que tienen determinado número de hijos. Es decir, necesita un tratamiento y una dedicación de los poderes públicos, pero no solo de los poderes públicos. La familia necesita también del respeto, del aliento, que va a venir de la propia sociedad. En Barcelona ha sido aceptada la suspensión de pagos de una importante financiera. Nos informan desde nuestra redacción en la ciudad condal. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barcelona ha aceptado a trámite la suspensión de pagos de la financiera Financing Sociedad Anónima. Esta empresa está considerada como la primera de España en su ramo, con un volumen de negocio
de unos 9.000 millones de pesetas. En los documentos presentados ante el juzgado, la financiera justifica un activo de 993 millones de pesetas y un pasivo de 460 millones, aunque según fuentes bien informadas, este pasivo puede ser mayor. Uno de los motivos de la suspensión es la participación de Financing, sociedad anónima, en el Banco de los Pirineos, que recientemente solicitó también la suspensión de pagos. Los principales directivos de la compañía se encuentran en Brasil desde la semana pasada. Entre los afectados se encuentran, además de varios bancos, numerosos pequeños ahorradores, algunos de ellos de muy bajos niveles de ingresos. Han sido detenidos en Madrid 4 jóvenes de ideología nazi acusados de atracos y tenencia ilícita de armas. Uno de ellos está presuntamente implicado en el asesinato en marzo de 1980 de Jorge Caballero Sánchez, apuñalado en la Gran Vía de Madrid. En Valencia, la policía ha descubierto un importante alijo de heroína. La Policía Valenciana, en colaboración con la Brigada Central de Estupefacientes, ha detenido a la persona que introdujo en España y por el aeropuerto de Barajas 1.350 gramos de heroína tailandesa, casi pura, que hubiesen supuesto en el mercado unos 400 millones de pesetas. La policía detectó en Valencia este tipo de droga y tras montar los oportunos servicios de vigilancia procedió a la detención de Salvador Jaime Cardona cuando regresaba de este viaje. En su maleta de doble fondo venía escondida la heroína. La policía también ha detenido a uno de sus cómplices, José Manuel Laparra, quien con anterioridad había realizado un viaje a Tailandia por droga y quien iba a comercializar la ahora confiscada. Ha comenzado la semana bursátil sin cambios en la línea de falta de interés con que finalizó la semana pasada. El predominio de los signos negativos ha sido la tónica general de esta sesión. Madrid baja 81 centésimas, con lo que su índice general se sitúa en 101,91. Barcelona desciende un entero para colocarse en 102,75. Bilbao sufre el mayor descenso con un entero y 9 centésimas. Su índice general se sitúa en 104,54. Valencia baja 58 centésimas para cerrar con un índice de 103,83. Aunque la nubosidad durante las últimas 12 horas ha sido abundante en el Cantábrico Oriental, en las cabeceras del Duero y del Ebro y por la mayor parte de las regiones mediterráneas, tan solo han surgido precipitaciones y además inapreciables en puntos de las Baleares. Ha habido vientos fuertes de levante en la región del Estrecho y cielo generalmente poco nuboso en el resto de España. La temperatura más baja entre capitales hoy ha correspondido a León, a Cuenca y a Segovia, con 1 grado bajo cero, y la más alta de las mínimas dentro de la península a Cádiz, donde no bajaron de los 14. En las Baleares han tenido de 12 a 13 y en las capitales canarias de 13 a 15. En los mapas del tiempo previstos para mañana, la situación es anticiclónica sobre España, si bien el centro de esta aparece más o menos sobre el Canal de la Mancha. El pronóstico para mañana es pues de cielo nuboso con algunas lloviznas en el Cantábrico Oriental, en las Baleares e inapreciablemente en las regiones de Valencia y Murcia. Habrá cielo algo nuboso en el Cantábrico Occidental, en los Pirineos, en la costa catalana y en Andalucía, y cielo poco nuboso o despejado en el resto de España. Los vientos serán moderados a fuertes de levante en el Estrecho, moderados de componente este en las Canarias y flojos a moderados del nordeste en las demás regiones españolas, las temperaturas relativamente suaves. Para terminar, diremos a ustedes que hoy se celebra el Día Meteorológico Mundial. El lema es observando el tiempo desde el espacio. Sobre este asunto ampliamente se les hablará a ustedes en nuestra próxima edición de Telediario. Y despedimos Tele1 con el homenaje que Televisión Española ha rendido hoy a un hombre que murió hace 2 años, Félix Rodríguez de la Fuente. En las instalaciones del Prado del Rey se ha inaugurado un monumento, obra del escultor José Torres Guardia. Allí estaban, además de la viuda de Félix Rodríguez de la Fuente, los familiares de los hombres que murieron con él, Teodoro Roa y Mariano Huesca. Hace 2 años murieron en Alaska, cuando cayó la avioneta en la que viajaban para tratar de filmar y de ofrecerles a todos ustedes una carrera de trineos con perros. En representación de los niños de España estaban 100 alumnos de los colegios Félix Rodríguez de la Fuente de Burgos. Con este homenaje a un hombre que murió hace 2 años, pero que no ha desaparecido de nuestra memoria, termina hoy Tele1. Buenas tardes y hasta mañana. ¡Ya llegué!